grábenos. Mire, esto está muy raro, esto es en lo internacional, pero fíjese que, pues, por supuesto que llama la atención que un presidente destituido haya, pues vamos, contado con la participación de sus guardias de seguridad para evitar que lo arrestaran. Usted diría, bueno, pues eso seguramente ocurrió en uno de esos países, ya sabe, ¿no? En medio del racismo y el clasismo de los fachos, pueden decir, en uno de esos países en desarrollo, no sé, no quiero ni siquiera mencionar un continente en específico, pero no, ocurrió en un país que es considerado del, entre comillas, primer mundo. Fíjese que luego de que forzaran a renunciar a la ahora expresidente de Corea del Sur, sí, de Corea del Sur, pues ayer que intentaron arrestarlo, el equipo de seguridad que tiene evitó que lo arrestaran en medio de la impunidad absoluta. Esto es, pero de verdad, increíble. Reporta la agencia AFP. Policías y agentes anticorrupción sudcoreanos intentaron arrestar el viernes al presidente suspendido Yoon Suk Yeol por la imposición de una ley marcial hace un mes. ¿Se acordará usted que hace un mes efectivamente este cuate quiso imponer la ley marcial para hacer su santa voluntad, cosa que hasta en Naciones Unidas alzaron la ceja? Pero bueno, lo suspendieron. Y según reporta AFP, abortaron la operación ante la resistencia de los servicios de seguridad en la residencia del dirigente. Y no más lo que es la impunidad, lo que es tener dinero, lo que es tener poder. Oiga, a ver, si de pronto una persona tiene que ser detenida porque tiene que ser detenida y así lo determina la ley, pues el Estado tiene que proporcionar el suficiente poder o fuerza pública para poder detener a dicha persona. Y bueno, nosotros los mexicanos, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, del Culiacanazo, cómo es que se dio ese incidente tan triste, ¿no? En el que efectivamente intentaron detener a Ovidio Guzmán y esto suscitó pues una serie de actos violentos y amenazas en contra de familias de militares, por lo cual el presidente López Obrador determinó pues detener la operación. Más adelante, un tiempo después, sí detendrían con otro operativo a Ovidio Guzmán y sería extraditado acá a los Estados Unidos, donde, bueno, pues ya colabora con las autoridades. Pero a ver, estamos hablando de un narcotraficante con mucho poder en una región en específico. Del otro lado de la palestra, pues este tipo se supone que es un presidente, ¿no? Es un político. Y pues con la fuerza política que tiene, con el poderío que tiene, consigue evitar que lo arresten. Qué cosa más infame. Hay una película que se llama Parasite, una película que salió, si no me equivoco, hace como 4 o 5 años. Ustedes seguramente, la platicamos en aquel entonces, David, se acordará, una película surcoreana que exhibe la asquerosa desigualdad a la que se enfrenta ese país debido al neoliberalismo. Como es que hay gente extremadamente rica y poderosa y hay gente muy pobre que vive en sótanos, como este desde el que yo transmito, pero familias completas enfrentándose a terribles problemáticas. Y cómo es que, bueno, no quiero contar el final de la película, ¿no? Pero cómo es que existe esta desigualdad terrible, terrible, ahí en Corea del Sur debido al neoliberalismo. Cómo es que, bueno, pues aquí queda más que exhibido con quien es su presidente suspendido, este señor que utilizó la impunidad absoluta para sacar adelante, para evitar su detención. Dice AFP, el líder conservador que sumió al país en una grave crisis al declarar por primera vez en democracia una ley marcial el 3 de diciembre, puede convertirse en el primer presidente surcoreano en ser arrestado en el cargo. Suspendido sus funciones por la Asamblea Nacional y con su destitución en manos del Tribunal Constitucional, Yoon también se expone en acusaciones por presunta insurrección, punibles con la cadena perpetua o la pena de muerte ahí en Corea del Sur. Investigadores de la Oficina de Investigación de la Corrupción encargada de la causa ingresaron este viernes a su residencia en Seúl, donde Yoon lleva encerrado desde que la justicia emitió esta semana una orden de arresto contra él. Otra cosa que me viene a la mente, mire, es que hay que platicarlo, ¿eh?
hemos tenido un bombardeo mediático por parte de la cultura sudcoreana, ¿no? Usted seguramente sabe de estos grupos muy interesantes de jóvenes, de estas boy bands. ¿Cómo les llaman el K-pop? Son mismo el K-pop, que les encantan a las jovencitas y a los jovencitos también, ¿no? Estas bandas de Corea del Sur, de jovencitos que bailan y cantan y que son muy guapos, y ya sabe usted, también hay jovencitas y etcétera. Ha habido pues vamos, una penetración muy fuerte en varias partes del mundo de la cultura surcoreana en cuanto a esto, ¿no? En la música, las artes, en la cinematografía, también en la televisión, que a mí me da la impresión de que los artistas y el pueblo surcoreano, mediante el arte precisamente, están intentando hacer un llamado, están haciendo un llamado de auxilio sobre lo que está pasando en ese país, ¿no? Porque muchas veces hablamos de Norcorea y de cómo es que ahí el líder de Norcorea mantiene a su gente en un estado feudal, casi esclavista, y etcétera. Eso ya todo el mundo lo conoce. Pero al hablar de Corea del Sur, siempre ¿en qué pensamos? ¿No? En Samsung, en tecnología, en la penetración y la influencia absoluta de los Estados Unidos, en todo esto, ¿no? En el K-pop, y no pensamos en ese llamado de auxilio que está haciendo el pueblo sudcoreano, con películas, por ejemplo, como Parasite. O seguramente usted ha visto los Juegos del Calamar. ¿Usted ha visto los Juegos del Calamar, don David? Se llama, ¿no? La verdad, no sé, pero me imagino que es como que andan, balanceándose en algo que se mueve así. No sé. No. Los Juegos del Calamar, o el Juego del Calamar se llama, es una serie de Netflix, en la que también se exhibe la desigualdad absoluta a la que se enfrenta a Corea del Sur. Se habla de, pues, en los Juegos del Calamar, cómo es que la gente está, pues, enfrentando una serie de faltas de oportunidades terribles, a desempleo, a deudas espantosas que se han generado con el neoliberalismo ahí en Corea del Sur. Y hay un hombre al que de alguna u otra forma invitan a estos, el llamado juego del calamar, al que acude la gente desesperada y que pues en el que se someten a situaciones horrendas y violentas, con tal de ganar un premio que es, pero de miles y de miles de millones de dólares, ¿no? Ese mero, ese es el juego del calamar. Ni me lo ponga tanto porque no va a ser que nos vaya ahí a dar en la torre Netflix. Pero a ver, ¿no le parece a usted que este es un llamado de auxilio del pueblo sudcoreano? Que lo están haciendo mediante la televisión, la cinematografía. Les digo, bueno, a ver, esta película de Parasite que exhibe la desigualdad espantosa a la que se enfrentan, el abuso de las élites ahí en Corea del Sur. Ahí está el juego del calamar, que también exhibe la falta de oportunidades, el desempleo, las injusticias a las que se enfrenta el pueblo sudcoreano. Su pinche presidente de la ultraderecha no pudo ser arrestado por las fuerzas de seguridad. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo por qué no? Pues cuántos guaruras tenía, qué tan armados estaban esos guaruras. ¿Está al nivel de un narcotraficante este tipejo? Déjame les sigo contando esta historia, que esta nota que escribe la agencia AFP dice: investigadores de la Oficina de Investigación, así dicen, así lo escribieron, investigadores de la Oficina de Investigación, bueno, deben ser agentes, ¿no? Agentes de la Oficina de Investigación de la Corrupción encargada de la causa ingresaron el viernes a la residencia en Seúl de John, donde lleva encerrado desde que la justicia emitió esta semana una orden de arresto contra él. Pero soldados bajo el servicio de seguridad de John entraron en confrontación con la oficina esta en la residencia presidencial, se enfrentaron, pues, dijo a la AFP un funcionario del Estado Mayor Conjunto del país. Los equipos de seguridad de John explicaron a la AFP que estaban en negociaciones con los investigadores de la Oficina Anticorrupción que intentan ejecutar la orden de arresto. Finalmente, esta agencia consideró que el arresto era imposible en una práctica debido al enfrentamiento en curso. La preocupación por la seguridad del personal en el lugar llevó a la decisión para la ejecución, afirmó en un comunicado. La colaboración de los guardaespaldas de John en la investigación era incierta desde el comienzo.
En las últimas semanas, sus miembros habían bloqueado varias veces las órdenes de registro de las dependencias presidenciales. Desde su encierro, John prometió combatir a las autoridades que buscan detenerlo e interrogarlo por haber declarado la ley marcial y haber enviado al ejército a la Asamblea Nacional. Uno de sus abogados, John Keun, insistió este viernes que la orden de arresto es ilegal e inválida y que por lo tanto su ejecución es ilegítima. Se tomarán acciones legales respecto a la ejecución ilegal de la orden, afirmó, y a lo mejor salen con la suya, oiga, porque le digo, pues este señor tiene mucho poder, mucha lana. ¡Qué barbaridad! Me comentan por ahí que efectivamente el actor de Parásitos tuvo un final ahí medio raro, que no podemos platicar aquí por la palabra en cuestión. No se quitó la vida, ¿no? Dice un usuario aquí en Sin Censura que le hicieron una difamación y que, bueno, pues por eso habría ocurrido. Le digo, hay cosas muy feas ocurriendo en este país que uno, mire, de principio, ¿qué pensamos cuando nos dicen Corea del Sur? Tecnología, ¿no? Desarrollo absoluto, un país sumamente desarrollado, con buena comida, con carne, ¿no? Así como Argentina son especialistas en la carne, no sé, ¿no? Pensamos en Samsung, pensamos en la influencia muy fuerte de los Estados Unidos, pero también hay que pensar en la desigualdad a la que se enfrenta ese pueblo y los llamados de auxilio que nos están haciendo. Que detengan a este cabrón, que lo detengan, pero ya. Eso me da. Eso significa muchas gracias en coreano. Porque miren, pues, se está poniendo al nivel de su homólogo del norte. Así que pues hay que estar ahí pendientes de lo que llegue a pasar. Vamos a más información